abierto que ustedes pueden ver ahí a las personas caminando. Esa es la muralla externa de Angkor Wat y aquí están las cúpulas, ¿no? las torres, digamos, de estos, ¿no? Que son 5, una principal que está en el centro y las 4 que rodean a cada uno de los lados. A los lados donde ven ustedes eso es donde se alojan las galerías maravillosas que les mencionaré un poquito más adelante. Obviamente los atardeceres son bellísimos, cierran ya el templo, sin embargo la gente dejan entrar hasta la parte de los reservorios internos y de ahí se toman unas fotografías hermosas. Estas son las torres de acceso, donde están las puertas. Las puertas son realmente pequeñas, o sea, realmente pasan de a 2 personas por ahí, cada uno. Están riquísimamente decorados todos. Este es el cuerpo de Naga, es decir, estos barandales en realidad es el cuerpo de la serpiente de 7 cabezas, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí, ahí van diferentes salidas que son las cabezas de las serpientes, ¿no? Esto de Naga también tiene su historia, en un momento les comento. El cielo de Camboya, que se ve verdaderamente hermoso también, algunas vistas exteriores de Angkor Wat. Esta es la cabeza de la serpiente que les decía, Naga. Ahí van a ver una foto donde estamos mi esposo y yo, solamente para que vean el tamaño de la cabeza, ¿no? La magnitud de esta estructura. Y hay otra perspectiva. Diferentes construcciones, partes de este complejo que es este templo de Angkor Wat, ¿no? Tiene más piedra que la pirámide de Giza. Hay muchas escalinatas en varios sitios de ahí, ¿no? Esta es ya una de las torres, de las 4 torres que rodean a la principal. Todas son iguales en general, excepto por los dinteles que son diferentes. La decoración de los dinteles es diferente en cada una de ellas. Aquí están todas las torres, las 4. Ahora, como nos quedamos hasta bastante tarde ahí, pude tomar esta fotografía sin ninguna persona, ¿no? El corredor entre 2 de las torres que existen ahí, un pasillo interno. Uno de los reservorios internos que hay, porque hay los 4 exteriores que lo rodean y 2 interiores que están junto a la puerta este, que es la puerta de acceso de acuerdo a la tradición hinduista, siempre es de este a oeste, por eso es que el sol se oculta ahí, se pueden ver maravillosamente estas cosas. Esta es la biblioteca principal y las ventanas de esto tienen estas estructuras hechas en piedra, pero como si fueran hechas en un torno, y que sepamos en esa época no había tornos, pero sí son perfectamente cilíndricas y redondas de esas estructuras que cubren las ventanas. Ahora algunas decoraciones internas y esta figura maravillosa que ustedes van a ver que se llaman apsaras y devatas, ¿no? ¿Qué son las apsaras? Pues son seres etéreos, elegantes, juveniles que bailan en los palacios celestiales, y las devatas en cambio son hermosas diosas jóvenes de pie con elegantes atuendos. Devata, por cierto, significa Dios, sea femenino o sea masculino, pero en este caso las figuras siempre son femeninas. Las devatas de apsaras están dedicadamente talladas en piedra y llegan a contarse alrededor de 2000 en todo el complejo de Angkor. Aquí van a ver ustedes algunas de estas representaciones, de estas imágenes bellísimas, ¿no? Es difícil para uno a veces diferenciar si son, estas sí definitivamente son devatas, ¿no? Porque esta sí definitivamente es una apsara, ¿no? Una bailarina. O sea, las otras tienen una postura más, digamos, formal, más seria, y en cambio la bailarina, la apsara, pues es, digamos, unas posturas verdaderamente impresionantes, ¿no? Pero esto además, en la época actual, se representa en las danzas tradicionales ahí en esta zona. Y desde niñas les enseñan la postura que tienen que tener las manos, y es increíble las posturas que adoptan las manos de estas bailarinas, ¿no? Las manos, los pies, el cuerpo en general, pero las manos es verdaderamente extraordinario, ¿no? Y la única manera es practicarlo desde niño. Aquí un instrumento tradicional desde la época de los Khamers. Y ahora vamos a hablar de la estructura principal, fundamental, que son los bajorrelieves que existen ahí.
todo está rodeado, todo este Angkor Wat está rodeado por las galerías de los bajos relieves. Se accede por la puerta principal, que es el acceso este, y de acuerdo a la cultura hinduista se debe visitar en sentido inverso las manecillas del reloj, ¿no? Y así es como fueron construidas, como fueron concebidas, ¿no? Los murales de abajo arriba miden 2 metros, y en algunas de ellas se pueden apreciar todavía pigmentos como el rojo, el oro y los marrones. Está considerada como la galería más larga del mundo, 1200 metros tiene de largo, y está dividida en 8 secciones, que son estas: la batalla de Kurukshetra, el ejército del rey Soyavanam II, el cielo y el infierno, el juicio de Yama, batiendo el mar de leches, es una verdadera maravilla, con Vishnu en el centro creando todo el universo. Vishnu vence a los asuras, la victoria de Krishna sobre Manasura, el rey demonio, la batalla entre los dioses, que son los devas, y los demonios, que son los asuras, y finalmente la batalla de Lanka, que esta última ya carece de todo, digamos, de toda la calidad artística de todo el resto del conjunto, y se piensa que fue ya hecho en el siglo XV o XVI, es decir, posterior ya a la caída realmente del imperio. Ahí me pueden ver ustedes nada más para que vean el tamaño y la magnitud de una de estas galerías, ¿no? Es enorme, ¿no? Vean la filigrana, vean el detalle de todo este asunto. Les voy a presentar unas poquitas diapositivas para que vean ustedes el vestido, cómo están las posturas, las decoraciones vegetales de todo esto, los sirvientes, cómo llevaban a los señores, ¿no? Y como esto hay batallas y hay todo lo que puedan imaginarse ahí, verdaderamente riquísimo, ¿no? Aquí el ejército ya ataviado y listo para la batalla, ¿no? Con su armadura, con su lanza, con sus escudos. Y ahora vamos a ver otra cosa maravillosa, que es Bayón. Esto ya está en esta última capital que se llama Angkor, ¿no? Esta es una reconstrucción de Bayón, donde se dice que tenía las cúpulas doradas, las cúpulas de oro. Y aquí pueden ver ustedes las cabezas de estas gigantescas. Todas estas estaban como piedras ahí tiradas alrededor, y los franceses en realidad se dedicaron a catalogarlos, a ordenarlos, ¿no? Y a través del Fondo de Reconstrucción de estos monumentos, que son herencia universal de la ONU, entonces se ha ido pudiendo reconstruir estas cabezas gigantes, ¿no? Son torres que están decoradas con estas cabezas gigantes por los 4 lados, ¿no? De estas caras de Buda, aunque podrían ser realmente las caras de Jayavarman VII, ¿no? Algunas sonrientes, algunas básicamente pacíficas, ¿no? La característica es obviamente lo que les decía, estas cabezas gigantes con estas expresiones, ¿no? Y finalmente se ha dicho que esto es el estilo barroco, a diferencia de Angkor Wat, que es el estilo clásico de esa zona. Aquí les muestro de nuevo la cabeza de Jayavarman para que comparen evidentemente con estas cabezas del Buda, de tal manera que podría ser perfectamente la imagen del rey. Yo me pongo ahí en esta imagen solo para que vean la magnitud de las cabezas, ¿no? Y bueno, para hacer un break siempre hay la foto graciosa, ¿no? Así como cuando uno va a Egipto y le hacen poner la mano así, que como que está sosteniendo la pirámide. Pues aquí existe una posibilidad de sentarse en un lado y coincidir nariz con nariz con el Buda, o ver esta imagen al fondo como si fuera una cabeza chiquitita en realidad, cuando es gigante, a través de las puertas estas, ¿no? Ahora viene el templo de Taprom, que es un templo maravilloso que lo hizo el Jayavarman VII en honor a su madre. Una estructura verdaderamente gigantesca que lo descubrió en el siglo XIX Henry Mouton. Y como digo, los franceses tenían realmente la encomienda, ¿no?, de reconstruir y ver por estas ruinas. Y ellos deciden mantener las estructuras de este templo y de otro templo más prácticamente como se encuentran, es decir, no tocarlos, excepto ponerles algunos soportes cuando ya estaban colapsando, ¿no? Básicamente significa el monasterio real, fue budista, llegó a alojar hasta 2.640 personas, ¿no? Y les voy a mostrar algunas imágenes de esto, ¿no?
verdaderamente magnífico, pero cuando vean estas imágenes ustedes las van a reconocer seguramente, ¿no? Porque habrán visto la película esta de Angelina Jolie, ¿no? Que es Tomb Raider, ¿verdad? Ahí es donde está la escenografía de esto. Estos son los árboles bayanos. ¿Qué significa esta cosa? Es bien interesante porque para que estos árboles se reproduzcan, las aves tienen que comerse las semillas y cuando van volando defecan la semilla y esa semilla tiene que caer en un árbol porque no germina en el suelo. Entonces son árboles parásitos realmente que germinan en otros árboles, ¿no? Y por eso ven ustedes que estas raíces monumentales, ¿no? Van de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Por eso se ven así de esa manera. Y obviamente matan a su huésped, matan a su árbol, ¿no? Este es el otro templo dedicado al Padre, que se llama Preacán. Es enorme, era un complejo realmente de templos donde respetaron los templos shivaitas pequeños, pero hicieron un gran templo budista ahí, ¿no? Que llegaron a tener hasta 100.000 empleados, imagínense, ¿no? Es una verdadera barbaridad esto, ¿no? Aquí es lo que subsiste más o menos de este templo. Claro, hay mucho más que ver. Y por fin llegamos a esta estructura maravillosa de la época muy primaria, ¿no? De cuando se establecía este reino Khmer, que es Bantean Sri. Quiero mostrarles ahí. Obviamente es completamente hinduista, ¿no? Con un detalle pero verdaderamente bárbaro. Uno pensaría que esto es como arcilla o como yeso o como algo. No, todo es tallado en piedra caliza, ¿eh? Todo lo que pueden ver ahí es tallado en piedra caliza. Y van a ver estas figuras ahí que son entre humanas y como de monos, ¿no? Que ven ahí. Muy hinduista, ¿no? Luego tenemos Lolei, que es la primera capital. Recuerdan que se llamaba Hariharalaya. Bueno, pues ahí tenemos este complejo donde existen estas estructuras gigantes. Parecerían ser no bajo relieves, sino altos relieves. Parecerían puestos ahí estas piedras en lugar de ser talladas, pero en realidad son talladas. Y son piedras, llegan a parecer como si fueran ladrillos, pero no son ladrillos, en realidad son piedras. Quiero que vayan viendo, es una cosa pero verdaderamente impresionante porque son dioses, deidades hinduistas que están representadas ahí, ¿no? De una riqueza verdaderamente impresionante el tallado. Y esto estamos hablando del siglo IX, ¿no? Que fueron cuando se hicieron estos, lo más antiguo. Creo que vamos a terminar casi ya. Bueno, finalmente vamos a pasar ya nada más unas imágenes varias aquí, ¿no? Que son simplemente imágenes de diversos templos que los vamos a ir pasando ya solamente para dar una idea de toda la riqueza de todo lo que hay además de esto, ¿no? Esta terraza es de Suryavarman IV, del rey leproso, ¿no? Maravilloso. Y esto es una representación de lo que es el Ramayana, que me imagino que muchos habrán oído, que es esa narración épica hinduista, ¿no? Sobre el rey Rama, cuya esposa es secuestrada por un demonio y se la lleva al bosque y tiene que ir a rescatarla el rey, ¿no? Pero he querido mostrarles porque en estas danzas que son modernas actualmente están perfectamente bien representadas las apsaras. Miren ustedes las posturas de la mano y con esas uñas falsas, cómo se prolonga la mano, las posturas de los pies, del cuerpo, ¿no? Es verdaderamente impresionante. Y ya por último, nada más por si quieren ir a visitar a alguien esto, ¿no? Hay estos dos recorridos que se pueden hacer ahí. Uno llega ahí a la ciudad y después de esto el recorrido corto se puede hacer en un día, que es este recorrido rojo, y el recorrido largo se le añade todo lo que es
la parte naranja, que es en un segundo día, ¿no? Que se puede hacer perfectamente bien. Y bueno, pues unas imágenes bellísimas con una niña camboyana ahí, miren. Y finalmente es el hotel donde nosotros llegamos, que es Heritage Sofitel Royal Angkor, ¿no? Hay hoteles pues obviamente de todo costo, de todo tipo. En este hotel también estuvo hospedada Angelina Jolie, pero verdaderamente agradable también para relajarse y disfrutar después en la noche. Estos son algunas ligas que ustedes pueden consultar de estos documentales. Este es el documental de National Geographic y este es el otro documental que se lo recomiendo mucho, que es el episodio 5 de la caída de las civilizaciones, la caída de los dioses reyes. Gracias por todo. Realmente una plática amena, interesante y que con esa simpleza con la que plantea el doctor Jefferson atrae mucho la atención. ¿Alguien quiere hacer un comentario, una pregunta? Sí, doctor. Yo tuve el agrado de ir hace muchos años a Angkor Wat, si recuerdo que decían, y me tocó todo, ya está muy civilizado. A mí me tocó conocer un lugar muy extraño, pero muy bello y lleno de detalles, en un bosque muy hermoso que tiene, no llega a ser selva, y realmente a mí me subieron al avión para que pueda. Me dijeron que vas a divertir mucho. Pues bueno, vamos. Y nunca me he arrepentido, y recuerdo con mucho cariño el haber pasado una semana en Angkor Wat. Y te felicito porque tienes una colección fotográfica muy abundante. Sí, José Luis. Excelente conferencia, muchas gracias. Los templos que aparecen ahí es donde vivían los gobernantes. ¿Y se sabe dónde vivía el pueblo? O sea, hay como vestigios de sus casas, cómo eran. Sí, bueno, en realidad vestigios de las casas no existen porque eran casas de madera con techos de palma, de tal manera que todo lo que sobrevive es de piedra, ¿no? Y la gran mayoría de ruinas de piedra, o son templos, ¿no? Que muchos de ellos, como digo, funcionaban tanto como templos y edificios administrativos, pero también hay algunas estructuras que servían para desviar el curso de los diferentes canales, que esos también han sobrevivido, que eran de piedra y también eran de madera. Los de madera no subsistieron, pero los de piedra sí. En el reportaje, en el documental del National Geographic, hay un levantamiento que hacen de todo el área desde el helicóptero, ¿no? Con un aparato muy especial que va rastreando todas las ruinas que pueden verse con una especie de sonar, ¿no? Es por eso ellos dicen que son 1000 kilómetros cuadrados, ¿no? Toda la extensión, que es Angkor Wat es un pedacito nada más al lado de toda esta mega ciudad, estaba considerado como una mega ciudad en esa época, ¿no? Entonces pues es enorme, donde vivía la gente común y corriente, ¿no? Y muchos de estos sitios del reino, ya no solo de la zona de Angkor Wat, sino del reino, ¿no? Pues estaban alrededor de estos templos, es decir, el templo todavía subsiste y alrededor de eso es donde vivían todos los sirvientes, vasallos pues, que alimentaban y que daban los impuestos, ¿no? A todas estas grandes familias, ¿no? En la época de Yasovarman el imperio llegó a tener 100 nuevos templos, lo cual significa que pues, había muchísimos más templos que eran gobernados, digamos, localmente por las familias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctora. Ay, doctor, muchas gracias. De verdad que lo felicito. Qué paseo tan agradable nos ha dado. Usted tiene una vena de historiador. Sí, se disculpó y dijo, no soy historiador. No, pero qué bien lo hizo. Nos llevó a través de eso, nos mantuvo el interés completamente.
A mí me llama la atención lo conservado que está todo lo que usted vio, porque uno ve culturas ancestrales con una historia tan profunda como Egipto, como todo, pero muchos de ellos devastados, tuvieron que volver a edificarse, saqueados cuando tuvieron riquezas enormes ahí. Y aquí se ve todo tan fabuloso, tan conservado, y son obras espectaculares. Es trabajo en piedra espectacular, ¿no? Sí, en realidad, la parte de Angkor Wat en realidad no sufrió un deterioro tan grande porque siempre ha sido visitado a lo largo de todos estos siglos, al menos por los monjes budistas. Entonces, obviamente ellos de alguna manera utilizaban estas instalaciones y entonces pues de alguna manera se mantenía sin necesidad de un gran mantenimiento. Ahora le dan un mantenimiento muy grande a las cúpulas porque este sistema de los árboles banianos donde las semillas caen desde arriba pueden hacer que proliferen esta especie de árboles desde adentro en estas estructuras. Entonces tienen un ejército de trabajadores que todo el tiempo le están limpiando las cúpulas. Pero el resto en general no se da un gran mantenimiento, así se mantiene. Obviamente Bayón sí ha sido completamente reconstruido. Bayón sí estaba todo destruido, fue destruido todas estas estructuras budistas, ¿no? Y las piedras fueron catalogadas una por una, las miles de piedras que hay para hacer la reconstrucción de nuevo de estas cabezas. Debe ser porque usted habló de varias guerras que se suscitaron ahí, ¿verdad? Y más que todo, esto no fue tanto por las guerras, sino por la disputa interna que había entre el hinduismo y el budismo, ¿no? O sea, llegaba un rey budista, Theravada, y después de eso destruía un rey vishnuista, ¿no? Y destruía lo que habían hecho los budistas. Bien, pues de nuevo muchas gracias, doctor. ¿Algún otro comentario? Bueno, pues solo agradecer al amigo Jefferson esta agradable plática, la verdad. Con lo que me quedo es que la humanidad en las diferentes latitudes tiene una manera exquisita de expresar, y que obviamente tenemos que conocer cada núcleo poblacional para ver qué querían expresar. Todo eso que presentaste es magnífico, es una exquisitez de arquitectura que seguramente para apreciarla en todo lo que vale hay que saber, hay que ir y hay que saber por qué lo hicieron así. La verdad, te agradezco muchísimo, muy amena, y bueno, pues lo único que te damos es un pequeño somnífero y que esperemos que te animes a darnos otra plática como esta. Ese viaje que tuvimos en realidad fue porque como motivo fue el Congreso Mundial de Neurología que hubo en Bangkok, en Tailandia. Entonces elegimos ir nosotros a Tailandia, Camboya y Myanmar. De tal manera que en la visita a Myanmar, si de esto les gustó, Myanmar es verdaderamente extraordinario en lo que tiene que ver el turismo religioso, el turismo budista, con las 5 Golden Pagodas que tiene Myanmar. Bueno, es otro viaje verdaderamente maravilloso. Y Tailandia también, bueno, tiene lo suyo. Muchas gracias. Ahora les robo un minuto para darle la bienvenida a un nuevo miembro, a nuestra membresía, el doctor Eric Frías Hernández, a quien le pediría que pase para que se presente y nos diga cuál es su especialidad, qué expectativas tiene de nuestra sociedad. Y la doctora Mónica Álvarez le hará entrega de su diploma y un regalo de bienvenida. Buenas noches, soy Eric Frías, especialista en ortopedia, tengo una alta especialidad en cirugía de columna. Pues bueno, nunca he estado en una sociedad, pero les agradezco que me hayan aceptado ser parte de ella, y pues me gustaría en un momento pues ser parte de estas pláticas que son muy interesantes. Muchas gracias. Bienvenido, doctor. Pues bienvenido, Eric. Y ahora los invitamos, como es costumbre, a degustar algún líquido y algún alimento. Por favor, Arturo. Gracias.
ofrenda en México en mayo. ¿Cómo? Vas a ir Sí, ya ves que me dijeron que...